Cordial saludo a todos los presentes. Desde la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla vamos a presentarles el siguiente proyecto: análisis comparativo benchmarking entre el sistema portuario colombiano y el sistema portuario brasileño, presentado por el teniente de corbeta Canelo Mora José Mateo y el teniente de corbeta Botía Gaitán Nicolás. El siguiente proyecto de investigación se realizará una investigación por etapas, con el cual se obtendrá información clara sobre las actividades desarrolladas por el sistema portuario colombiano y el sistema portuario brasileño. Con esta información se aplicará un benchmarking, donde se compararán las prácticas desarrolladas y se identificará posibles falencias y aspectos por mejorar en el sistema portuario colombiano. Para el planteamiento del problema, tenemos que identificar que los sistemas portuarios tienen unos indicadores los cuales miden su nivel de eficiencia. Una de las estrategias más importantes a nivel organizacional es el benchmarking. A través del benchmarking se puede revisar y analizar cómo el indicador se relaciona en cada uno de los puertos, en este caso el colombiano y el puerto de Brasil, respectivamente. ¿Cuál es la intención de esta investigación para poder identificar los aspectos de mejora, las fortalezas y debilidades? Formulación del problema. ¿Cuáles son las características que identifican el sistema portuario brasileño y sistema portuario colombiano al realizar un análisis comparativo por medio del benchmarking? Objetivo general: realizar un análisis comparativo de las características que identifican el sistema portuario brasileño frente al sistema portuario colombiano por medio de un benchmarking. Objetivo específico: primero, caracterizar los aspectos generales del sistema portuario brasileño, diagnosticando su situación actual. Segundo, describir situación actual del sistema portuario colombiano, identificando sus características generales. Tercero, evaluar la información recopilada, comparándola por medio del benchmarking para identificar diferencias y potenciales puntos de mejora. Cuarto, caracterizar qué técnicas pueden mejorarse en el sistema portuario colombiano haciendo benchmarking frente al sistema portuario brasileño. El tipo de investigación es comparativo, debido a que se realiza un tipo de metodología de análisis. La recopilación de información se va a hacer por etapas. De acuerdo a cada etapa se tendrá unos instrumentos de recolección, base y el desarrollo de benchmarking. Se desarrollará basándose en los datos recopilados. Fase número 1. Búsqueda de información. Tomando como referencia las publicaciones realizadas por el CEPAL y demás organismos del Estado propios tanto del gobierno colombiano y brasileño especializados en el sector portuario y marítimo, procedemos a recopilar información sobre los principales indicadores portuarios y características generales del sistema portuario en la actualidad. Así, tomamos como ejemplo los indicadores portuarios del sistema colombiano y el sistema brasileño asociado con la actualidad de cada sistema para sacar un benchmarking. Sistema portuario colombiano. Este sistema se compone aproximadamente por 122 instalaciones. Entre ellas se destacan las sociedades portuarias, en las cuales se divide entre servicios públicos y servicios privados, con 44 muelles homologados y 10 designados para embarcaciones menores. Entre sociedades portuarias se destacan los puertos de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Tumaco y Barranquilla. En la siguiente gráfica podemos observar los porcentajes de cada exportación, las cuales se clasifican así: medicinas 1%, bananos 3%, oro 4%, flores 5%, café 7%, carbón 14%. Otros. En los otros podemos encontrar manufactura, agropecuaria, alimentos y bebidas. En el sector del petróleo, que es el 34%, podemos encontrar combustibles y productos de industrias extractivas, productos derivados del petróleo, desechos de metales, briquetas, entre otros. A continuación siguen los indicadores del sistema portuario colombiano. Primero, utilización del muelle. Colombia presenta un índice promedio del 75%, lo que puede ser considerado como saturación frente a los estándares internacionales, siendo las sociedades portuarias de la zona norte las que más alto índice presentan, llegando a sobrepasar el 85%. Toneladas movilizadas, siendo representadas en contenedores, granel o carga general, se relaciona con la longitud del muelle y que son registradas en las instalaciones portuarias. En general, se registra un crecimiento promedio en la producción superior al 19% anual. Capacidad de contenedores. Aproximadamente el 36% de las sociedades portuarias que manejan carga por medio de contenedores presentan cerca del 24% de crecimiento promedio
anual. Sin embargo, se presentan pérdidas con valor cerca a los 40% en la zona oriental. Toneladas hora. Se promedia una transferencia entre 2.5, 1.8 y 1.5 mil toneladas por hora, donde se representa un incremento del 39% frente a los años anteriores. Tiempo promedio en muelle. Con un promedio anual de 15 horas de tiempo de ocio, ocasionando principalmente por lluvias o movilizaciones a bordo. Colombia representa un alto promedio de tiempo total en muelle. Aprovechamiento de bodegas. Se registra un 42% de aprovechamiento al año, lo que se puede tomar como uso óptimo de las mismas sin llegar a un desbordamiento. Aprovechamiento de patios. Se promedia entre el 55% y 80%, reflejado así un aprovechamiento aceptable de los espacios que las terminales portuarias destinan para almacenar los contenedores. Eficiencia operacional. Tanto las sociedades portuarias públicas y privadas registran una eficiencia promedio del 44%, donde gran parte de los puertos alcanzó un promedio mayor al 50%, llegando al 98% y 75% en las sociedades de la zona norte, pero como promedio el 39% y 24% en las sociedades del Magdalena. En el sistema portuario brasileño podemos encontrar que Brasil actualmente cuenta con una línea de costa de alrededor de 8.500 kilómetros, por los que se ubican más de 40 puertos comerciales especializados en diversos tráficos al transporte marítimo. Estos puertos pueden ser públicos o privados. Entre estos puertos se mueve el 66% del volumen total de mercancías que mueve este país, tanto al importar o al exportarlas. La gran mayoría del comercio exterior brasileño se mueve por vía marítima. Aproximadamente un 90% de las importaciones y exportaciones se utilizan por medio marítimo, inclusive a los países vecinos o el comercio internacional. Entre este transporte se utiliza principalmente para transportar petróleo con un 46%, contenedores con un 23%, soja con un 10% y en menor cantidad la bauxilia y el trigo entre 5 y 4%. Aplicando estos indicadores portuarios al sistema portuario brasileño, podemos encontrar que en la utilización del muelle, Brasil presenta un índice promedio del 60%. Esto puede ser considerado un uso eficiente, ya que se aprovechan sin sobresalto los estándares internacionales, a excepción del puerto de Santos, donde el porcentaje es más alto. Las toneladas movilizadas, siendo representadas en contenedor, a granel o carga general, se relacionan con la longitud del muelle y en general se promedia un crecimiento promedio de 34.4% en el público y 65.6% en los puertos privados. Capacidad de contenedores, un crecimiento sumado del 10% entre los dos sectores portuarios del país, bien sea público o privado. Toneladas por hora, con un crecimiento del 33%, con un promedio de 1.3 mil toneladas enviadas por hora, principalmente en los puertos de Santos. Tiempo promedio en muelle, con un promedio anual de 3 a 10 horas de tiempo con un máximo de 12 horas, depende de la operación que se realice y las capacidades con las que cuente cada puerto. Aprovechamiento de bodegas, se registra un 45% de aprovechamiento al año, lo que se puede tomar como un uso bueno en referencia al mismo indicador en el sector. Aprovechamiento de patios, se promedia entre el 60 y 80%, tomando como un aprovechamiento óptimo de los espacios que las terminales portuarias destinan. Aprovechamiento de patios, se promedia entre el 60% y 80%, tomándose como un aprovechamiento óptimo de los espacios que las terminales portuarias destinan para almacenar los contenedores. Y en la eficiencia operacional, tanto las sociedades portuarias públicas y las privadas, se registra una eficiencia promedio del 60%, especialmente en el puerto de Santos, el cual puede ser tomado como un referente en transporte externo e interno. Entre el sistema portuario colombiano y el sistema portuario brasileño. Esto lo vimos en 4 etapas. La primera, recopilación de datos externos e internos, el cual el sistema portuario colombiano se caracteriza por su desarrollo por medio de terminales marítimas y el sector privado y sociedades regionales. El sistema portuario brasileño se tiene como frente la capacidad extendida en el transporte de carga por vía marítima, bien sea comercio internacional o en modo interno. Que sigue son factores críticos y objetivos. Como reto principal, en Colombia se puede destacar el alto gasto portuario que se asocia a la falta de terminales portuarias con capacidades adecuadas para aumentar sus conexiones internacionales. El sistema portuario brasileño, como principal objetivo, es que con conexiones internacionales e internas se saque provecho de su amplia capacidad de terminales marítimas. Esto ya al gran número de kilómetros con los que cuenta. La otra etapa del benchmarking son diferencias y potenciales mejoras.
Guardando diferencias, se puede tomar como una potencial mejora la capacidad de terminales portuarias. Las conexiones internas donde se puede sacar provecho para disminuir el gasto portuario por operación sacando provecho de los recursos. Posibilidades, acciones a realizar. Se puede planificar la construcción de nuevas terminales portuarias como son la del puerto de Tribuga. El sistema portuario brasileño se puede tomar como una posible acción, sacar provecho de las terminales portuarias propias e implementar un desarrollo de las conexiones internas de transporte de carga. El sistema portuario colombiano a futuro tiene como uno de sus principios retos la conexión entre sus puertos hacia el interior y el desarrollo de los puertos actuales. No es una extrema urgencia construir un nuevo puerto, si se debe enfatizar esfuerzos en potenciar este sector, bien ya sea expandiendo el ya mencionado puerto de Buenaventura, el cual con una mejora podría dar frente a las problemáticas del gasto portuario. La reducción de gastos debe también ser tomada como uno de los principales intereses en el sector portuario para el país. Se está realizando un buen aprovechamiento de los patios y bodegas de cada puerto. El costo se ha mantenido y este es el que reduce la eficiencia operacional del sistema en conjunto. Conclusiones. Partiendo de las diferencias racionales en sentido territorial y desde ahí las capacidades de este mismo que puedan ser exploradas en el sentido de expansión de terminales portuarias con fines internacionales o internos. Se puede destacar en el sistema portuario brasileño el aprovechamiento de sus terminales con fines de desarrollar exportaciones e importaciones de carga con materiales producidos por el propio país. Esto lleva un soporte en la economía reduciendo el gasto portuario. Asimismo, tomando como referencia el sistema brasileño, se tiene por medio del benchmarking que se puede analizar como viable la implementación de actividades como el transporte masivo de carga entre conexiones interiores en el país. Otra conclusión es la posible construcción de nuevas terminales marítimas que apoyan estas tareas y en consecuencia las actividades internacionales. Todo esto en conjunto teniendo como fin la disminución de gastos portuarios y el posicionamiento del país como una referente a nivel regional.